aprendan a leer, a hacer una lectura realmente que llegue acá al conocimiento, que llegue a su entendimiento. Y para tener una lectura de entendimiento, lo que uno tiene que hacer es, de lo que lee, hace un resumen, porque en el resumen escribe. Al escribir, ponen ustedes la visualización y el cerebro y la parte de escribir. Ponen 3 sentidos sensoriales que son los que les ayudan a que ese conocimiento de lo que leyeron permanezca con ustedes. Y luego el cuarto, que es exponer lo que entendieron, lo que aprendieron, es la cuarta fase en la que ustedes les va a permitir que realmente ese conocimiento se quede con ustedes. La quinta es la práctica, definitivamente. Si no hay práctica, el conocimiento puede quedarse con ustedes un mes a lo mucho y si no hay práctica, eso se pierde. Entonces vamos a ver, todos los libros tienen capítulos. Dentro de los capítulos, generalmente el capítulo 1 es el que consolida de todo lo que se va a tratar el libro. Es decir, a quien le tocó el capítulo 1 va a estar consolidando la información de todo el libro. En otros, en cambio, siempre hay una introducción o un prefacio. En la introducción les dice qué tiene cada capítulo. ¿Ya? Hay esas dos alternativas, no hay más. En este caso, en este libro de Mercadotecnia, el capítulo 1 consolida la información de todos los capítulos, ¿ya? Cuando ingresamos a un capítulo, siempre el primer párrafo va a decir el resumen de todo lo que se trata en este caso, el capítulo como tal. Entonces, ¿qué dice aquí? Vamos a la parte de antecedentes de la mercadotecnia en Latinoamérica. Entonces dice, antes de la llegada de los españoles, América estuvo habitada por diferentes pueblos. En México, parte de Centroamérica, predominaron pueblos mayas, mixtecos, zapotecos. Esta información como cultura general nos interesa. Si estaríamos en historia, entonces esta información sería importante. Ahora no estamos en historia, estamos en mercadotecnia. Entonces, ¿qué es lo que veo? Simplemente el contexto de lo que me dice acá. Entonces dice, antes de la llegada de los españoles, América estuvo habitada por diferentes pueblos. En México y parte de Centroamérica predominaron los pueblos mayas, mixtecos y zapotecos. Punto. Esto es lo que me interesa. Lo otro que dice es la parte que fundamenta lo que dice mi primera frase, pero simplemente esa primera frase es la importante para mí. Entonces, cogen eso y le ponen en su resumen. Va, dice, en 1325 los aztecas fundaron la gran ciudad de Tenochtitlán. La forma como se comercializaba era a través de los pachecas o comerciantes que vendían sus productos en los mercados, o tianguis, término que se utilizaba hasta la fecha. Los tianguis eran grandes plazas que reunían en un gran número de comerciantes que mostraban sus mercancías a los compradores. Estos tianguis estaban separados por diferentes giros. Entonces, ¿qué es lo que me interesa de esto? Que en 1325 los aztecas fundaron una ciudad en la cual se comercializaban los productos y aparte habían grandes mercados llamados tianguis, punto, no más. Ya, acá dice, el antropólogo Jacques Soustles en su libro La vida cotidiana de los aztecas, publicado en el 55, señala que antes de la conquista existían comerciantes que de manera ocasional o permanente, es decir, en tianguis vendían sus mercancías como verduras, aves, peces, telas, baratijas. Acá lo que me está diciendo, nuevamente vuelve a hablar de los tianguis. Como ya puse en la frase anterior, ya no necesito, porque como les digo, esto es libro, esto lo que necesito son los conocimientos de marketing. Si fuera historia, quizá les pusiera, pero como no es marketing, ya no necesito. La siguiente, los jefes de estas organizaciones dirigían caravanas a otras regiones para vender los productos de México, tela, joyería, tinturas. De otros territorios también traían artículos que eran considerados más bien de lujo, jade, verde, esmeraldas, caracoles marinos, entre otros. Existían mercaderes denominados tealtínime o tecuanime,
que se encargaban de vender esclavos, hombres, mujeres y muchachos para el sacrificio de los dioses. Acá arriba, el párrafo de los jefes de estas organizaciones dirigían caravanas no me interesa. Pero esto de acá sí, porque estoy hablando de marketing. Existían mercaderes denominados, entonces eso sí le pongo. Existían mercaderes denominados tealtímites que lo que hacían es comercializar esclavos, mujeres, etc. La forma habitual de realizar el comercio en Aztlán, ciudad que estaba en el centro de un gran lago, era a través de chalupas o arcazas. El producto mercantilizado era pescado, algunas semillas, legumbres y frutas. El comercio, luego dice el comercio de Texcoco, como no existían bestias de carga, se transportaba la mercancía a cuestas. ¿Me interesa eso o no? Porque lo que estoy viendo es las estrategias de marketing. Entonces ya paso. En América del Sur los incas habitaban Perú. Perfecto. Como aquí ya puse lo de México, entonces en América del Sur sí me interesa porque es parte de América. Entonces dice, en América del Sur los incas, habitantes de Perú, fueron grupos indígenas más sobresalientes. Originalmente era una pequeña y belicosa tribu que habitaba la región al sur de las tierras altas de la cordillera. En 1100 después de Cristo comenzaron a desplazarse hacia el Valle de Cusco durante casi 300 años. No estoy de historia, no me interesa. Las mercancías se transportaban de un extremo al otro del imperio. Los funcionarios de una región canjeaban los productos de su zona por la otra. Entonces, eso sí me interesa. Entonces, ¿qué pongo? En América del Sur, los incas habitantes del Perú, fueron los grupos indígenas más sobresalientes. Las mercancías se transportaban de un extremo al otro del imperio. Los funcionarios de una región canjeaban los productos de una zona por la otra. Entonces, miren, ahí uno esos dos párrafos en una sola frase. ¿Ven cómo se va formando? Y ahí se va formando el resumen. Dice, en Bolivia, antes de la conquista, se destaca la cultura Tiahuanaco y la cultura Aymara, los cuales desarrollaron de forma más intensa la ganadería camélida. Se consideraba que su evolución señala el comienzo del periodo histórico. No estoy hablando de historia, no me interesa. Siguiente frase, los timoticuaquis, timotocuicas, constituyen los grupos indígenas más avanzados dentro del territorio venezolano y estaban relacionados con la cultura chibcha de los Andes. No me interesa. Desarrollaron la agricultura. En el territorio que ahora ocupa Colombia, antes de la llegada de los españoles, existían 3 familias lingüistas. No me interesa. El comercio entre estas tribus que poseían abundantes productos en determinados lugares hizo necesario el establecimiento de ferias o mercados. Esto sí me interesa. Entonces, como estoy hablando de todas las tribus, continúo. Tal y como está acá. El comercio entre las tribus que poseían abundantes productos hizo necesario el establecimiento de ferias o mercados con el fin de facilitar el intercambio. Habían mercados públicos en donde se efectuaban cada 4 días, punto. Acá habla del intercambio, no me interesa, los mismos utilizaron discos de oro como moneda, no me interesa. Y así van, cada uno de los párrafos que están acá se convierten en una frase si es que es parte de lo que yo quiero saber. ¿Qué es lo que yo quiero saber? Marketing. Si esto está relacionado con historia, no. Entonces únicamente tomo aquellas frases que me interesan de la historia del marketing o la mercadotecnia. Ya esto va hasta que terminan ahí con historia. Perfecto, vamos al siguiente párrafo. Definición de la mercadotecnia. ¿Me interesa? Por supuesto que sí me interesa, porque esa es la base para mi trabajo. Entonces dice, se puede decir que ninguna definición presenta en forma perfecta el concepto de mercadotecnia. Esta, al igual que la mayor parte de las actividades en desarrollo, ha sido y seguirá siendo definida de muchas formas. A lo largo de los años han aparecido diversas definiciones de la mercadotecnia. Algunas parten del concepto de intercambio de bienes y servicios, por lo tanto resulta importante entender el concepto de intercambio como el consentimiento entre 2 personas que reciben un bien o servicio. Se define la mercadotecnia como el proceso de planeación, ejecución y conceptualización de precios. Esto, ¿cómo le consolido? Dice definición de la mercadotecnia.
Que dice, se puede decir que ninguna definición presenta en forma perfecta. Entonces, ¿qué digo? La definición de la mercadotecnia siempre se encuentra en desarrollo, porque es lo que me dicen, no está perfecto. Es necesario distinguir dos conceptos. El uno, el intercambio. El intercambio es el consentimiento entre dos personas para recibir un bien o servicio a cambio de otro. Eso debo tener clarísimo, eso es el intercambio. Además, según el libro, la mercadotecnia se define como el proceso, y ahí le copian todo. La mercadotecnia se define como el proceso de planeación, ejecución y conceptualización de precios, promoción y distribución de ideas, mercancías y términos para crear intercambios que satisfagan objetivos individuales y organizacionales. Punto. Y está ya ahí la definición. Y siguen acá. Además, hay otras definiciones. La del libro es la más clara, entonces como hay que hacer un resumen, simplemente por cultura general, me quedo con una sola definición que es la del libro. Y siguen leyendo. Va, mercadotecnia, una filosofía. Entonces le pone, ¿qué dice de mercadotecnia una filosofía? Si usted acepta la definición de mercadotecnia, destacada en el cuadro 1.1, que es del cuadro de acá, que me dan tres definiciones, tres o cuatro definiciones, entonces también compartirá con nosotros la apreciación de que a pasos acelerados de la mercadotecnia se ha convertido en una filosofía organizacional. Cada día los directivos se encuentran más con la mercadotecnia y promueven esfuerzos importantes por implantarla en todos los rincones de la organización. Ya, entonces ahí que ponen, la mercadotecnia es vista como una filosofía, ya que día a día los directivos promueven esfuerzos importantes por implantarla, punto. Y se hace el resumen. Siguiente, evolución de la mercadotecnia. Los diferentes momentos en que se ha practicado la mercadotecnia a lo largo de su historia, así como las distintas actividades en las organizaciones han ejercido en cada momento, determinan definiciones, orientaciones y generaciones específicas en su evolución. Aquí lo que les va a hablar, ¿se acuerdan lo que vimos hace 2 clases? La mercadotecnia, cuando estaba en los procesos de comercialización, en los primeros procesos de la industria, vista desde los aspectos del producto, vista desde los aspectos del servicio, luego vista desde los aspectos del cliente. Entonces acá dice, evolución de la mercadotecnia. La mercadotecnia masiva. En México, este tipo de mercadotecnia es propia de la década de los 45 del siglo XX. Es lo que pone. Se llama masiva porque en este tiempo los esfuerzos iban dirigidos a toda la población. Punto. Mercadotecnia de segmentos. La década de los años 60 del siglo XX fue de cambio. Algunos determinantes por las condiciones de vida que hoy disfruta la humanidad y, por supuesto, México no quedó fuera de esta situación. Un ejemplo es el movimiento de liberación femenina de esos años, la lucha de los jóvenes por el reconocimiento de su propia identidad. Hoy en día sabemos que la mujer representa uno de los segmentos más rentables del mercado. Entonces acá, la mercadotecnia por segmentos a raíz de la década de los 70, en donde existen varios cambios. Por ejemplo, se ve la parte del movimiento femenino que hace que la mujer sea considerado como un segmento específico debido a la rentabilidad que puede generar en el mercado. Punto. Y así van con cada uno de estos. Mercadotecnia de nichos, mercadotecnia personalizada, mercadotecnia global. Luego la parte de orientaciones a la empresa, la orientación a la producción. Entonces, cada uno de estos subtítulos que tenemos aquí va a ser una frase dentro de su resumen. Y así va a llegar al resumen global. Orientación hacia la competencia, hacia el empleado. Y ahí está la misión de la mercadotecnia. Aquí, por ejemplo, la misión, objetivos, ética y metas de la mercadotecnia. Acá dice misión de la mercadotecnia. Y aquí ya está, ¿ven estos cuadritos que está? Estos cuadritos justamente lo pone el libro porque son las partes más interesantes. Entonces, si aquí dice misión, entonces, ¿qué es lo que hago? Copiar esta misión de la mercadotecnia. Satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de los consumidores mediante un grupo de actividades coordinadas. Punto.
Objetivos de la mercadotecnia. Satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de los consumidores, ganar mercado y generar riqueza. Punto. Aquí va la parte de ética. ¿Cuál es la ética de la parte de la mercadotecnia? Cubrir plenamente las necesidades expresadas por los consumidores puede implicar al mercadólogo ofrecer productos que a largo plazo pueden ser dañinos. Gran parte de la sociedad hoy critica severamente la comercialización de productos como cigarros, bebidas alcohólicas, alimentos light y otros alimentos procesados que utilizan químicos, saborizantes, colorantes o conservadores peligrosos si se consumen por largo tiempo. Es una realidad que comportarse socialmente responsable reporta mejores resultados al mercadólogo. Un buen ejemplo es el caso de Verol en México, fuertemente criticada hace algunos años por el contenido de plomo en sus lápices, pero que de inmediato respondió a las demandas de la sociedad ajustando sus procesos productivos y comerciales. Entonces, miren, aquí está la parte importante de esto. La ética. Entonces, ¿qué es lo que dice? El mercadólogo debe actuar con ética. Por ejemplo, podemos ver el caso de Verol en México, en donde fue criticado por presentar contenido de plomo en sus lápices, que de inmediato respondió a las demandas ajustando sus procesos productivos y comerciales. Punto. Y está. Entonces, como ven, ahí se acabó este capítulo y tienen su resumen. Aquí hay algo más a la parte de metas de la mercadotecnia. Aquí está, los cuadritos metas. ¿Cuáles son las metas de la mercadotecnia? Hacer llegar los productos a los consumidores, además de actualizarlos de acuerdo con sus deseos y preferencias. Mercadotecnia de conversión, de estímulo, de fomento. Y aquí están, miren, cada uno de los cuadritos marca un resumen que ustedes pueden incluirlo en su resumen de él, que van a hacer. Sigue la importancia de la mercadotecnia. Este cuadro, por ejemplo, es importante. Pueden copiar este cuadro y aquí la mercadotecnia. La mercadotecnia por producto, precio, plaza y promoción. Y aquí está. Cuando es por producto, se deriva en productos o artículos, que pueden ser artículos o pueden ser servicios. Dentro de estos tenemos la marca, el envase, el empaque y el embalaje, que es a lo que se dedican aparte de los artículos. Marca, envase, empaque, embalaje. Dentro del servicio como producto, luego la parte del precio, la mercadotecnia como parte del precio, la construcción del precio, la mercadotecnia cuando investiga las plazas, que incluye los canales de distribución y la distribución física. Dentro de los canales de distribución tenemos mayoristas, minoristas, agentes comisionistas y de la distribución física, almacenamiento, inventarios y transporte. Y únicamente ponen este cuadro y ya resume todo la parte del cual, por qué es importante la mercadotecnia. Ya, y luego va las funciones de la mercadotecnia en cuanto a la investigación de mercado, a la promoción, a las decisiones del producto y las decisiones del precio. Ya hablamos acá de las 5 P's. La mezcla de la mercadotecnia y la nueva mercadotecnia. Modelo acá está ya avanzado hacia lo que son las 9 P's y las 3 C's. Como les digo, este capítulo 1 está hablando de manera general de todo lo que va a hablar el libro como tal. Igual, cuando hablan estrategias para los océanos azules, entonces acá le dice, dejar la competencia destructiva entre las empresas para ser un ganador, ampliar horizontes y generar valor a través de la innovación. ¿Qué es lo que habla las estrategias de los océanos azules? Lo que nos dice es, el océano, como ustedes ven, es amplio, ¿cierto? Y generalmente, ¿qué es lo que hace? Lo que les decía al inicio. Yo veo que sale un negocio de venta de celulares, yo también me pongo ese negocio de venta de celulares. Pierde el uno y pierdo yo también. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo competencia a un negocio que ya está establecido, implantado. Esta estrategia de Océanos Azules dice que las alternativas son un gran mar. Entonces, en ese gran mar, busque aquel nicho de negocio que no está constituido y que para mí puede ser innovador.
Por ejemplo, dentro de los celulares. No vendo los celulares, sino vendo, no sé, auriculares o vendo la reparación del celular que no existe dentro de mi comunidad. Entonces siempre es venda y busque aquello que no está implementado. No trate de hacer competencia desleal. Y aquí igual habla del marketing emocional y las redes sociales. Otros modelos que pueden estar, que es turbo marketing, city marketing, marketing relacional o CRM, mercadotecnia lateral. Y aquí está todo el detalle. Y allí sí se termina el capítulo 1. Entonces, eso es lo que deben tener en su resumen. Como les digo, el libro extensamente y el capítulo extensamente puede hablar de mucho, pero ustedes tienen que revisar. Primero hacen una lectura de todo y luego van revisando aquellas partes que son las fundamentales, que muchas, como les digo, están en el primer párrafo, porque el primer párrafo consolida todo lo que va hablando el resto de cada tema. Y muchos también están dentro del libro en estas franjitas que nos ponen allí, en este caso que son estas franjitas rosadas. Y de ahí realizan su resumen. Una vez que tienen este resumen, ese resumen les sirve para qué? Ese resumen les sirve para leer y para estudiar. En el resumen están las partes principales. Luego, después que tengo el resumen, ahí sí hago una presentación. Como les decía, la presentación no más de 10 diapositivas. Y la presentación no es una copia de lo que yo hice el resumen. La presentación pongo aquellas palabras claves que yo sé que de pronto no las voy a recordar, pero para yo hacer una presentación ya tengo que estar en pleno conocimiento de mi resumen. Esto sería, ¿hay alguna pregunta? Profe, yo creo que la pregunta y la duda las tenemos todos. El asunto es que usted antes dijo que por cada tema era una ficha, Ujú. ¿ya? Entonces, ahorita de lo que usted está indicando, se hace de la ficha que usted nos pasó, general, ahí se resume el capítulo que nos toca a cada grupo. Ejemplo, yo tengo el caso del capítulo 2. Todo lo que tenga el capítulo 2 lo resumo dentro de la misma ficha que usted nos pasó. Sí, si yo me hice entender mal que era por cada tema una ficha, entonces no lo dije bien. Por cada capítulo una ficha. Por eso les decía una ficha de los dos que están integrando el grupo. Es una sola ficha, el capítulo. Que dentro de ese capítulo hay diferentes temas. Los temas, como les digo, les van poniendo en una frase, van resumiendo esa parte del tema. Y aquello dedicado hacia lo que nos interesa, que es la parte de la mercadotecnia. Entonces serían los puntos más relevantes de la mercadotecnia de cada capítulo resumido dentro de una sola ficha, ¿verdad? De una sola ficha. Una sola Ok, ficha entre los dos. perfecto. Y como Ahora está sí ahí en la tengo. ficha, una sola ficha. Sí, porque si hacían de cada tema, si aquí tiene tantos subtemas, iban a presentar 20 fichas de un capítulo. Eso no es resumen. Ya, listo, gracias. Ujú. Ok. Las fichas de resumen es justamente eso, para consolidar la información que es de la que estamos viendo. Esta vez trabajamos por capítulo, entonces le hacemos el resumen del capítulo. Si otra vez trabajamos un tema o un artículo, hacemos el resumen del tema o del artículo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Entonces, ¿creen que una hora más les haga falta o necesitan estas, ya que queda? Una hora, no, ya les queda ya poco, 1 hora y cuarto para terminar con su proceso.
Sí, por favor, profe. Y una consulta. La ficha, ¿hasta cuándo tenemos que pasarla? La ficha les voy a dejar abierto hasta el próximo día viernes. Ya, para subirla ahí en la plataforma. Sí, les suben en la plataforma. Y Ya, la y la siguiente presentación clase. igual la hacen, la presentan y luego la subimos. Ya, ok. Ya. Ya, entonces les dejo por favor, igual estoy acá para que sigan Y, trabajando. y en gestión se activó el curso para poder poner la asistencia. Ya les voy a activar. Ya les voy a activar. Profe, una consultita. Ya me comuniqué con Fabricio y él, bueno, por situaciones de trabajo, hoy no se pudo conectar. Entonces me dice que él hoy y mañana también está full. Entonces, ¿cómo yo haría ahí? Porque yo avanzo hasta donde estoy leyendo y ahí avanzo. Pero ¿y cómo haría con él? Porque con él quedamos de ver si nos reuníamos el día lunes para continuar haciendo el Claro, ya proceso. depende ya de ustedes cómo se reúnan. Igual la presentación va a ser de los dos. Ok. Y significa que igual los dos deben tener pleno conocimiento del capítulo total. ¿Ya? Dentro de la presentación, esto me olvidaba, son 15 minutos de presentación en máximo 10 diapositivas. Luego van a tener 5 minutos para preguntas y respuestas. Si no hay preguntas de los chicos, ustedes deben tener preparado 2 preguntas para que les hagan a los chicos. ¿Ya? Igual, o sea, si no hay ninguna inquietud ni nada, ustedes tienen preparado 2 preguntas y con eso le hacemos a los chicos y de esa manera evaluamos también participación. A ver, vamos. Listen, por favor, ¿me puede ayudar con la habilitación de la otra materia para poder registrarme? Ya les voy a habilitar. Ahorita les hago los room para que puedan ingresar y ya les habilito, ¿ya? Y ahí les mando. Disculpe, yo la semana pasada sí estuve en su clase, pero no pude poner la asistencia. Y en antes que puse la asistencia en la clase de hoy, no me sale la de la semana pasada. Ya voy a revisar, ¿ya? Ok. Sí, profe. A mí también. Sí, yo también, Ningún problema. igual. El grupo 2 es Inés y Lenín, ¿no? Bueno, está Lenín. No, Fabricio. Ah, Inés y Fabricio. El grupo 3 es Brigitte y Luisana. Isa. Roxana y Jennifer es el grupo 4. No, Ah, soy yo Junior. con Junior. Ah, ok.